estábamos platicando ahorita en el corte sobre el tema que vamos a tener a continuación con nuestro amigo, con el doctor Joaquín Robles Linares, quien ya está listo, quien se conecta desde pues su casa o su biblioteca. No sé dónde esté ahorita, biblioteca. Ahí está. Ahí está en la biblioteca, claro. Hoy sí lo dejaron entrar, Hilario. Ándale, se portó bien. Se portó bien. Llevó quincena. Pero no le han puesto su arbolito atrás de Navidad todavía. Ya, pero está en otra parte. Eso es. Joaquín, buenas noches, como siempre, gracias por estar aquí en este espacio, tu espacio, y por hablar de un tema que es un tema que ahorita lo que platicábamos Hilario y yo aquí tras bambalinas era que fea la historia, ¿no? Y cómo a veces la historia como que no se conoce lo que debería de ser, en este caso. Y descubre las perversidades, como pasó con este caso de la matanza de San Pedro de la Cueva. Sí, antes que nada, pues muy buenas noches, muy contento de estar otra vez aquí en el espacio de Entre Todos. Gracias, Joaquín. Y efectivamente, no queríamos dejar pasar, y particularmente lo comenté con Hilario, porque se cumplen 110 años, Víctor, Hilario, de la matanza de San Pedro de la Cueva el próximo 1 de diciembre. Fueron 86 asesinados, además un pueblo quemado, las viudas de estos hombres, las mujeres del pueblo fueron violentadas por la tropa, y Sonora vivió uno de los episodios más críticos de la lucha de facciones, como se le denomina a este periodo de la historia, cuando los revolucionarios se enfrentan entre ellos. Quisiera primero platicar un poco el contexto del año de 1915, porque fíjense que el año del 15, hace 110 años, fue un año muy crítico para México, fue un año de guerras, pero también de hambrunas, de enfermedades. Fue un año terrible en la memoria histórica de los mexicanos y particularmente de los sonorenses. Primero hay que entender que aquella lucha que se da entre los revolucionarios se divide en dos bandos, los carrancistas o constitucionalistas, que encabezaban los sonorenses, y por el otro lado los convencionistas, que encabezaba en este caso el general Villa, pero también que tenía un sonorense de su lado que era Maytorena. Estos convencionistas sufren unas derrotas estrepitosas en el Bajío, donde pues, el ejército aquel pues invencible del general Villa, aquellas cargas de caballería, aquellos dorados de Villa, la división del norte, la famosísima división del norte, queda diezmada ante la defensa que hace el general Obregón y sus contingentes militares en torno a los ataques de este ejército. Nada más para no prolongarme mucho en las batallas del Bajío, que es otro tema, hay que entender un poco las estrategias. En este caso, los sonorenses y los militares que comandaban el ejército constitucionalista estudiaban las batallas de una forma muy, muy interesante, y además definían perfectamente el movimiento de las tropas en función de los ataques. Voy a dar un ejemplo así. Hagan de cuenta que era un ejército moderno de la época enfrentándose a unas estrategias del siglo XIX, que eran las cargas de caballería que usaba Villa, que sí eran demoledoras, pero no ante un nido de ametralladoras o ante trincheras que armaban los mismos militares constitucionalistas. Las famosas loberas, ahí, ¿no? Las famosas loberas, en fin, eran muy, muy ingeniosos y estaban habituados a la guerra moderna, caso que en el caso de la División del Norte, a pesar de que tenían cosas que habían incorporado, pues tenían la caballería como principal medio de ataque. En este caso no, eran la artillería, la defensa, en fin, otros tipos de estrategias. El ejército o la División del Norte, en este caso Villa, sufrió enormes derrotas. Para finales de aquel año del 15, Villa decide, por distintos motivos, internarse a Sonora. Acuérdense que estaba Maytorena de su lado. En este caso, en esos días estaba un gobernador, Carlos Randall, que era también un guaymense, un sonorense, que simpatizaba con Maytorena, y entonces decide atacar la población de Agua Prieta con el objetivo también de pegarle a Douglas.
porque era evidente que el gobierno norteamericano se había inclinado por los constitucionalistas y por Carranza. Es derrotado estrepitosamente en los primeros días de noviembre en Agua Prieta con las tropas del general Calles y la defensa que hace esto, y también, no hay que dejar de lado, el apoyo de los Estados Unidos que les permiten movilizar tropas en territorio norteamericano, aquel ejército constitucionalista. Al ser derrotado en Agua Prieta, intenta después tomar Naco y se decide por Cananea, no lo logra, se sobre Hermosillo por allá el 18 de noviembre y dura 5 días atacando a la capital. A veces pensamos que fue una tarde de combates, ¿no? No, fueron 5 días permanentemente atacando desde el lado del Real del Alamito. Llegaron los ataques a donde hoy es el Ranchito, los cerros del Mariachi, lo que hoy conocemos, zonas que ya son zonas urbanas de la ciudad. El ataque fue feroz y particularmente 2 generales fueron los que defendieron la capital. El general Manuel M. Diegues, un jalisciense que después sería gobernador de Jalisco, había sido empleado de la minera, en fin, había estado envuelto en la huelga de la minera Cananea, y un militar sinaloense que también le hemos hecho poca justicia, que tiene una pequeña calle aquí en Hermosillo, muy chiquito, un pedacito, que se llamaba Ángel Flores. Estos 2 personajes contienen al villismo de una forma heroica, porque no era cualquier cosa. Ahí sufre la derrota pues ya final Villa, y pasa de ser aquel militar que comandaba ejércitos demoledores a un hombre herido, a un guerrillero que ha sido dado en sus armas, y sucede la tragedia que vamos a narrar a continuación. Al verse derrotado aquí en Hermosillo, no tener salida y escapatoria por ninguna otra parte de la región, ya que los militares constitucionalistas también le habían cerrado el paso por distintas vías, en este caso el sur del estado y otras posibilidades del norte para irse, no le queda más que agarrar rumbo a la sierra por lo que es hoy San Pedro de la Cueva. Sus tropas van avanzando y Villa va muy desmoralizado, muy abatido, va enojado, va molesto, incluso tiene una actitud despótica con su misma tropa. Hay casos de rispidez entre ellos. Al llegar a San Pedro, una avanzada del general Villa, los habitantes de los pueblos, en aquella época pues no sabía si eran asaltantes, revolucionarios o gente del gobierno, y entonces los pueblos tenían distintas postas que avistaban a los que venían. Entonces estos pobladores se defienden, matan a un sobrino de Villa, y cuando Villa es enterado de esto, se presenta en el pueblo de una forma pues muy molesta. Antes había estado ahí un militar sonorense que militaba con Villa, Macario Bracamonte, y él se da cuenta de la confusión que había sucedido y entiende que aquel pueblo de campesinos y pequeños agricultores pues no tenían pretensión de hacerle frente a aquel militar revolucionario. Sin embargo, esto no sucede. Llega Villa furioso, se enfrenta a Macario Bracamonte, porque Villa ordena quemar el pueblo y matar a todos. Macario Bracamonte, que era sonorense, pues discute acaloradamente con él, y aún así Villa decide que los hombres sean pasados por las armas. Empieza a asesinar de 5 en 5, a veces de 6. Entre los asesinados había adolescentes, no todos eran hombres adultos. En esto, el sacerdote de apellido Cuesny, que era el encargado de la parroquia, se acercaba con Villa y le pedía clemencia ante aquellos campesinos, pues campesinos que no sabían ni de política, ni estaban involucrados en las luchas revolucionarias de la época. Y a los 2 o 3 intentos que hace aquí tenemos al sacerdote, por convencer a Villa exasperado, echa mano de su pistola y le da un balazo
en la frente a este personaje, realmente un mártir, pues en función del bienestar de su grey. Incluso no contento con esto, Villa ordena que le pasen los caballos por encima a los despojos de aquel sacerdote. Esto, pues, imagínense la gente del pueblo viendo que asesinaban a los papás, a los miembros de sus familias, a los hombres. Las mujeres estaban, pues, imagínense, amedrentadas, pues muy asustadas con lo que estaba pasando. Cuando terminó aquella orgía de sangre, Villa ordena que quemen el pueblo y que se ceben con las mujeres. Entonces ustedes imagínense lo que sucedió aquí. Qué barbaridad. Al día siguiente llegan militares constitucionalistas a ver lo que había pasado en aquel pueblo, siguiendo la ruta de Villa precisamente para ver lo que sucedía. No existían las comunicaciones de hoy, las comunicaciones, y es obvio que quedaron espeluznados por lo que vieron. Llegaron, el pueblo estaba quemado, los cuerpos inertes de los hombres, de los 86 hombres sacrificados, las mujeres violadas, lastimadas, golpeadas. Imagínense lo que sucedió, y los testimonios fueron brutales. Este episodio tan crítico, tan triste, desafortunadamente no pasó como pasaron otras cosas y quedó sepultado por muchísimas décadas. Se sabía, yo creo que muchos de nosotros de niños escuchamos la historia, pero no llegaba a los libros, ni tampoco llegaba al público, mientras se engrandecía la figura de Villa como el personaje, el revolucionario noble, esforzado, el líder popular, pues algo muy distante de lo que fue en realidad. Y particularmente porque aquí los medios, y en este caso los medios oficiales de la época, pues enaltecieron una figura y crearon un personaje pues que no existió en la realidad. En este caso, no me canso de decirlo, Villa no es Pedro Armendáriz, ¿no? Era otra persona. Y entonces, este próximo lunes se cumplen 110 años de este acto de barbarie, y creo que los sonorenses necesitamos recapacitar sobre este tema y también fijar muy bien nuestra posición ante la historia oficial y hasta el engrandecimiento de personajes tan discutibles como Villa. Yo no quiero tampoco distraerme del asunto que tiene que ver con el Villa original o el villismo que fue una parte del inicio de la revolución, pero quiero separarlo de este personaje vengativo, cruel, que no nada más están en su cuenta estos hombres de San Pedro de la Cueva, sonorenses, muy cercanos en muchos otros a familiares y a descendientes que hoy circulan y andan por aquí, sino también destacar que las autoridades, y en este caso la historia oficial, al menos la sonorense, tiene que hacer una separación de ese personaje y de lo que sucedió, y también debe llegar un momento en que se deben de rendir cuentas, aunque sea históricas, y creo que en este caso el personaje debe de tener su justa dimensión, pero también debe de ser conocido como lo que fue, un hombre vengativo, cruel, que además asesinó de propia mano, no nomás a hombres, a mujeres e incluso a niños. Creo que es importante destacar eso, y también acercarnos a San Pedro de la Cueva en este día de duelo, en estos próximos días, que según lo que yo supe hace meses, iba a haber algunas ceremonias, e incluso la Iglesia Católica estaba pensando desde hace ya algunos meses algún tipo de ceremonia para hacer memoria del sacrificio de estos personajes, y particularmente del sacerdote, que no hay que olvidar que también fue de los primeros asesinados por la pistola humeante de este personaje. No, y muere como mártir. La iglesia debería considerarlo como un mártir porque murió en defensa de su grey. Digo, y además, así es. El tamaño de ese pueblo, Joaquín, si ahora va uno y es un pueblo pequeño y ves la placa esta, si nos la podrían poner ahí en producción, la placa de las personas asesinadas, la siguiente, y te das cuenta que son familias enteras. Familias enteras, o sea, no sé si el abuelo, el padre, los hijos, o sea, de los Noriega o
o de los Moreno, de no sé, pero impresionante lo que sucedió ahí. No, y ahora lo que me llama la atención es que no aparece en la historia oficial. Le echaron tierrita volada, como en la etapa de los cristeros. Cuidando a Villa, obviamente. Cuidando las figuras del oficialismo, ¿no? Entonces aquí... Sí, hay algo que a mí me preocupa. Hacer de un personaje como Villa, cruel, pues, matón, pues un personaje a seguir unas características que no tiene, y creo que no es ningún ejemplo. En este caso, alguien que asesina a mansalva y sin defensa 86 personas, o sea, 86 hombres por venganza. O sea, eso es lo que yo no estoy de acuerdo, y lo digo de manera personal, con ese tipo de ejemplos, y menos para la juventud. Estamos viviendo una época muy triste y muy violenta en México, y con raíces muy profundas de esa violencia, y no podemos glorificar precisamente a los violentos y hacerlos héroes, y además hacer del asesinato un acto de nobleza. Creo que no es por ahí. No hay revoluciones, y yo lo entiendo, donde se tiren con chocolates. Yo de eso estoy consciente, pero hay que entender que de esta revolución hubo muchos integrantes que, a pesar de que no eran hermanas de la caridad, pues no se le conocen eventos tan crueles como esto que estamos narrando. Es un auténtico genocidio, Joaquín. Es terrible lo que sucedió. Y además, una cosa que creo que, mira, es muy difícil desde una tribuna como la nuestra, pues incidir a nivel nacional en las políticas, en fin. Pero sin embargo, creo que debe de quedar testimonio que sonorenses como ustedes y como yo, pues no estamos de acuerdo, y además no creemos que sea ningún ejemplo un personaje como Villa, y además que lastimó a sonorenses, y muchos de ellos abuelos o bisabuelos de familiares a los que conocemos, y del cual pues no podemos hacer ningún ejemplo, por más revolucionario que sea. Entonces, al menos los sonorenses deberíamos separarnos del elogio de este personaje y entender la lucha revolucionaria como lo que fue, pero también condenar aquellos personajes que fueron crueles, que mataron gente indiscriminadamente y que de la violencia intentaron hacer una virtud. Entonces eso no debe de ser, y no lo podemos avalar. No, y olvidar, Joaquín, olvidar sobre todo. Así es. Hay que recordarlo cuantas veces sea posible, y hay que darlo a conocer en nuestra historia o en nuestros pequeños espacios, o cuando se pueda, y en nuestras pláticas con amigos, ¿no? Que esto no quede impune, que no se olvide, porque además del asesinato de estos 86 sonorenses, pues todo lo que hicieron posteriormente, ¿no? La degradación a las mujeres de ese lugar y al sacerdote, que pues también se lo llevaron ahora sí que entre las patas de los caballos. Miren, los testimonios, hay un testimonio de un general samaniego que llega después, un general precisamente de Bavispe, en aquello de que pues es oriundo de la misma ciudad del actual gobernador del estado, que narra con los años cómo llega y ve la destrucción y lo que había sucedido, pero además, no conforme con eso, escribe una carta años después, porque muchos de los villistas que acompañaban a este personaje después se encumbran políticamente. Entonces él criticaba precisamente la actitud de los gobiernos o que pretendían ser institucionales, cómo le daban cabida y borraban el expediente, el negro expediente de aquellos que habían militado con Villa y que habían sido parte de esa crueldad. Y no se vale. Creo que nosotros tenemos el deber de hacer memoria por aquellos olvidados y aquellos sacrificados, incluyendo al sacerdote, y bien lo dices, Víctor, y también de las mujeres que fueron lastimadas en su dignidad. Totalmente, muy bien. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final del bloque, Joaquín. Y nada más tu columna de próximo domingo en El Imparcial. Bueno, pues hablaremos un poco de la Secretaría de Marina, que también tiene su historia, y desafortunadamente pues, no pasa por sus mejores momentos.
Así es. Tristemente. Muy bien. Doctor Joaquín Robles Linares. Gracias, Joaquín. Muy buenas noches y No, nos gracias a vemos el ustedes. próximo viernes, Dios mediante. ¿Cómo no? Buenas noches. Bueno, ahí está. La matanza de San Pedro de la Cueva, matanza dirigida, ¿sí? Por Francisco Villa, el héroe para muchos.